Mi hermana se acostó con mi esposo durante años y toda mi familia me pidió que los perdonara por amor. En su baby shower revelé la prueba de ADN que confirmaba que el bebé era de mi marido. Su prometido canceló la boda esa misma noche. No pensé que iba a terminar escribiendo algo así, pero ya no puedo seguir tragándome todo mientras mi familia actúa como si yo fuera la loca de la historia. Tengo 34 años, estuve casada casi una década con un hombre al que le confié absolutamente todo, y durante ese tiempo también mantuve una relación cercana con mi hermana menor, que siempre estaba metida en mi vida, en mi casa, en mis planes, como si fuera algo normal. Y supongo que ahí fue donde empezó todo, solo que yo fui la única estúpida que no lo vio. Durante meses empecé a notar cosas raras, pero nada lo suficientemente claro como para señalarlo sin que me hicieran sentir exagerada. Mi esposo se volvió más distante, más cuidadoso con el celular, más ausente incluso cuando estaba en casa. Mi hermana aparecía sin avisar, se quedaba más tiempo del necesario y siempre encontraba una excusa para coincidir con él. Cuando mencioné que algo no me cuadraba, mi mamá me dijo que estaba buscando problemas y que debía confiar más en mi matrimonio, y mi papá prácticamente me dio a entender que estaba armando drama sin motivo. Todo se vino abajo hace unos 4 meses, cuando encontré mensajes. No estaba buscando nada, pero el teléfono de él vibró mientras estaba en la ducha y vi el nombre de mi hermana. No sé si fue intuición o puro instinto, pero abrí la conversación. Lo que encontré no fue un error aislado ni algo reciente. Era una relación completa, sostenida durante años, con fotos, conversaciones íntimas, recuerdos compartidos y detalles que me dejaron claro que esto había estado pasando mientras yo vivía mi vida creyendo que todo estaba bien. Había mensajes hablando de encuentros cuando yo estaba en la misma casa, mensajes donde se burlaban de lo fácil que era que yo no sospechara nada, y planes a futuro como si yo no existiera. Cuando lo enfrenté, ni siquiera intentó negarlo. Me dijo que las cosas se habían salido de control, que no había sido planeado y que con el tiempo se volvió algo más. Mi hermana tampoco negó nada, y lo peor de todo es que no parecían sentirse realmente culpables, como si en su cabeza todo tuviera algún tipo de justificación. Pero lo que terminó de romperme fue enterarme de que mi familia ya lo sabía. Mi mamá me dijo que había pasado por etapas, que al principio fue un error pero que luego se enamoraron, y que yo debía intentar entender que el amor no siempre es perfecto. Mi papá, que siempre ha sido firme con todo, me dijo que debía pensar bien antes de destruir a la familia por algo que, según él, podía arreglarse si yo estaba dispuesta a perdonar. Ese mismo día agarré mis cosas y me fui. No hice escándalo, no lloré frente a ellos, simplemente salí porque entendí que no había nada que rescatar ahí. A la semana siguiente inicié el divorcio. Pensé que con eso al menos podía cerrar el capítulo, pero claramente estaba equivocada. Un par de meses después, mi hermana anunció que estaba embarazada y, como si todo lo anterior no hubiera pasado, también anunció su compromiso con su novio, un tipo con dinero y bastante influencia en su entorno. De pronto todos actuaban como si yo fuera el problema por no querer participar en la felicidad colectiva. Me invitaron al baby shower, insistieron varias veces, y cada llamada venía con el mismo discurso de que debía dejar el rencor atrás y pensar en la familia. Lo que nadie sabía es que desde que descubrí todo, no me quedé quieta. Había demasiadas cosas que no cuadraban, especialmente las fechas del embarazo, así que conseguí lo necesario para confirmar lo que ya sospechaba. No voy a entrar en detalles de cómo lo hice, pero obtuve pruebas suficientes para saber que el bebé no era de su prometido. El día del baby shower fui. No porque quisiera reconciliarme ni hacer las paces, sino porque sabía que ese era el momento en el que nadie podría ignorar la verdad. Todo estaba decorado, la gente sonriendo, tomando fotos, actuando como si fueran la familia perfecta que nunca existió. Esperé a que todos estuvieran reunidos y entonces saqué los documentos. Dije que quería felicitarla, pero que su prometido merecía saber exactamente en qué se estaba metiendo. Al principio nadie entendió, luego alguien empezó a leer, y en cuestión de segundos el ambiente cambió por completo. Mi hermana intentó negar todo, empezó a llorar diciendo que yo estaba inventando cosas. Mi mamá trató de callarme diciendo que ese no era el lugar ni el momento, pero ya era demasiado tarde. El prometido leyó todo, miró a mi hermana y luego a mi ex, y no dijo mucho, pero su cara lo decía todo. Se fue esa misma noche y canceló la boda sin darle más vueltas.
Lo más irónico es que mi papá, el mismo que me pidió que perdonara todo por el bien de la familia, terminó echando a mi hermana de la casa cuando todo se hizo público. Y ahora resulta que todos están molestos conmigo, diciendo que fui cruel, que pude manejarlo de otra forma, que no tenía por qué exponerlos así. Pero nadie parece recordar que ellos me expusieron a mí durante años sin darme la oportunidad de decidir nada. Actualización 1. Han pasado un par de semanas desde el baby shower y todavía siento que todo sigue moviéndose, como si nada hubiera terminado realmente. Pensé que después de ese día todo iba a caer por su propio peso y cada quien iba a lidiar con las consecuencias en silencio, pero no, ha sido todo lo contrario. Es como si al explotar la verdad hubiera abierto una puerta que nadie sabe cómo cerrar y ahora todo el mundo está desesperado por controlar la narrativa, por acomodar lo que pasó de una forma que no los deje tan mal. Los primeros días después del escándalo fueron un caos. Mi teléfono no dejaba de sonar, pero no eran llamadas para preguntarme cómo estaba ni para reconocer lo que me hicieron, eran intentos de hacerme sentir culpable. Mi mamá me llamó varias veces llorando, diciendo que yo había destruido a mi hermana en el peor momento posible, que estaba embarazada, que no podía soportar ese nivel de estrés. Recuerdo que en una de esas llamadas me dijo que yo siempre había sido más fuerte y que por eso esperaba más de mí, como si eso justificara que tuviera que aguantar todo en silencio mientras ellos hacían lo que les daba la gana. Le respondí que ser fuerte no significa aceptar humillaciones y le colgué antes de que empezara otra vez con lo mismo. Mi hermana no me ha llamado directamente, pero sí ha intentado contactarme a través de otras personas. Una tía me escribió diciendo que mi hermana estaba destrozada, que no sale de la casa de la amiga donde se está quedando, que apenas come y que no deja de llorar. También me dijo que en algún momento yo iba a arrepentirme de haber hecho algo tan público, que esas cosas se arreglan en privado. Lo único que pensé al leer eso fue que durante años ellos arreglaron su relación escondidas mientras yo vivía engañada, así que lo de en privado me suena bastante hipócrita. Mi papá ha sido el único que ha cambiado un poco su postura, pero tampoco es que haya dado un giro completo. No me ha pedido perdón ni nada parecido, pero dejó de presionarme. Sé por otros familiares que la discusión en la casa después del baby shower fue fuerte, que él se sintió humillado frente a otras personas porque todo salió a la luz de esa forma. Lo que más me impacta no es que le haya dolido lo que hicieron, sino que lo que realmente le molestó fue que se hiciera público. Aún así, el hecho de que haya echado a mi hermana de la casa dejó claro que ni él pudo seguir sosteniendo la mentira después de ver las pruebas. Con mi ex las cosas han sido raras. Intentó contactarme durante varios días seguidos. Primero mensajes cortos preguntando si podíamos hablar, luego llamadas que ignoré, y finalmente un correo largo donde básicamente trataba de explicarse. Decía que todo se había salido de control, que nunca pensó que yo lo descubriría así, que no quería hacerme daño pero que las cosas con mi hermana se volvieron más serias con el tiempo. Lo leí completo, pero no encontré nada que no fuera una forma elegante de decir que eligió mentirme durante años. Le respondí solo una vez, diciéndole que no había nada que hablar y que cualquier tema pendiente se resolvería por medio de los abogados. Desde entonces no ha insistido, y la verdad lo prefiero así porque no tengo energía para seguir escuchando excusas. Lo del prometido de mi hermana también tuvo más consecuencias de las que esperaba. Al parecer no se quedó callado y contó lo que pasó en su círculo cercano. Eso hizo que la historia se extendiera mucho más de lo que mi familia hubiera querido, y ahora la imagen que intentaban mantener simplemente se vino abajo. Varias personas que antes me trataban como si yo fuera la exagerada ahora han cambiado el tono. No es que se hayan puesto de mi lado completamente, pero ya no se atreven a decir que yo inventé algo o que reaccioné sin motivo. Es más como si ahora quisieran mantenerse neutrales para no quedar mal con nadie, lo cual también me parece bastante conveniente. En medio de todo esto, he tenido que empezar a reorganizar mi vida desde cero. El proceso de divorcio sigue avanzando, y aunque es incómodo tener que revisar todo lo que compartíamos, al menos siento que estoy tomando decisiones por mí misma. Me mudé temporalmente a un apartamento pequeño porque no quería seguir en la casa donde pasó todo, y aunque al principio se siente extraño, también hay algo de tranquilidad en no tener que estar alerta todo el tiempo ni cuestionando cada cosa que pasa a mi alrededor. Hay momentos en los que me preguntan si me pasé, si realmente era necesario hacer lo que hice de esa manera. Incluso una amiga cercana me dijo que entendía mi enojo pero que tal vez exponerlo así fue demasiado.
No le respondí en ese momento porque no quería discutir, pero la realidad es que no veo otra forma en la que esto hubiera terminado. Si no lo hacía así, probablemente seguiría negándolo, minimizándolo o intentando convencerme de que yo estaba exagerando. Esa familia ya había demostrado que prefería proteger la mentira antes que enfrentar la verdad. Lo que más me ha dejado claro todo esto es que no perdí solo a mi esposo, perdí la idea de familia que tenía. Y aunque eso duele, también me quita un peso enorme, porque ya no tengo que seguir fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo estaba. Ahora cada quien está enfrentando lo que le corresponde, aunque algunos sigan intentando esquivar la responsabilidad, y por primera vez en mucho tiempo siento que, al menos, las cosas están donde deben estar. Aunque sea en medio del caos. Actualización 2. Ha pasado poco más de un mes desde todo lo del baby shower y la sensación que tengo es rara, como si ya hubiera pasado lo peor pero al mismo tiempo las consecuencias siguieran cayendo una detrás de otra. Ya no hay gritos ni escenas públicas, pero hay un desgaste constante, mensajes indirectos, silencios incómodos y una especie de tensión que se siente incluso a la distancia. No es que la situación se haya calmado, es que simplemente se transformó en otra cosa. El divorcio está prácticamente cerrado. Mi ex ha estado cooperando más de lo que esperaba, y no porque quiera hacer las cosas bien, sino porque sabe que no tiene margen para pelear. Los términos se resolvieron sin demasiado drama, lo cual agradezco, porque lo último que quería era alargar esto más tiempo del necesario. Aún así, tener que revisar cuentas, propiedades y todo lo que construimos juntos durante años ha sido una experiencia incómoda. Es como ir desarmando una vida pieza por pieza, dándote cuenta de cuánto de eso estaba sostenido sobre una mentira. En cuanto a mi hermana, las cosas se complicaron más de lo que cualquiera esperaba. Dio a luz antes de tiempo. No voy a entrar en detalles médicos porque tampoco los tengo todos, pero fue un parto complicado y hubo momentos en los que, según me dijeron, la situación se puso tensa. El bebé está bien, que al final es lo importante, pero todo ocurrió en medio de un ambiente bastante pesado, con muy poca gente apoyándola de verdad. Y sí, después del nacimiento se confirmó oficialmente lo que ya era evidente, el bebé es hijo de mi ex. Esa confirmación terminó de cerrar cualquier intento de negar lo ocurrido. Ya no hay espacio para versiones alternativas ni para minimizar lo que pasó. Todo lo que durante años se mantuvo oculto ahora está completamente expuesto, y eso ha cambiado la forma en la que incluso los más tercos de mi familia están manejando el tema. No es que de repente se hayan vuelto razonables o empáticos conmigo, pero al menos dejaron de repetir ese discurso absurdo de que yo había exagerado. Aún así, mi mamá sigue intentando sostener lo que queda de su versión de la familia. Me llamó otra vez, con un tono más calmado, como si quisiera empezar desde cero la conversación. Me dijo que sabía que yo estaba dolida, que entendía que lo que pasó fue grave, pero que ahora había un bebé en medio y que no podíamos seguir con tanto rencor. Insistió en que el niño no tenía la culpa de nada y que en algún momento yo iba a tener que decidir si quería formar parte de su vida o no. No le respondí de inmediato porque sabía exactamente hacia dónde iba todo eso, y cuando finalmente hablé, le dejé claro que una cosa es reconocer que el bebé no tiene culpa y otra muy distinta es pretender que yo tenga que asumir un rol que no elegí. Esa conversación terminó como siempre, con ella intentando hacerme sentir responsable de mantener unida a una familia que ya estaba rota mucho antes de que yo dijera nada. Pero esta vez no me afectó igual. Ya no me quedo dándole vueltas durante días, ya no siento esa necesidad de justificarme o de explicar por qué hice lo que hice. Es como si algo dentro de mí finalmente se hubiera cansado de cargar con cosas que no me corresponden. También he notado cambios en otras personas. Algunos familiares que antes me evitaban ahora han empezado a escribirme, no necesariamente para disculparse, pero sí con un tono diferente. Una prima me dijo que siempre sospechó que algo no estaba bien, pero que nunca se atrevió a decir nada porque no quería meterse en problemas. Ese tipo de comentarios no cambian lo que pasó, pero dejan claro que no todo era tan invisible como me hicieron creer. Por otro lado, mi ex prácticamente desapareció de mi vida más allá de lo legal. Sé que está involucrado en todo lo relacionado con el bebé, porque no tiene otra opción, pero no ha vuelto a intentar contactarme. Y la verdad, lo prefiero así. No tengo interés en escuchar cómo intenta acomodar la historia para sentirse mejor consigo mismo. Lo que hizo está claro y no hay explicación que lo haga menos grave. Yo, por mi parte,
Sigo ajustándome a esta nueva realidad. He estado enfocándome en el trabajo, en mantener cierta rutina y en no quedarme estancada pensando en lo que pudo haber sido. Hay días en los que todo se siente más pesado, especialmente cuando algo me recuerda cómo era mi vida antes de que todo saliera a la luz. Pero también hay momentos en los que siento una tranquilidad que no tenía desde hace mucho tiempo. Ya no estoy dudando de lo que veo, ya no estoy ignorando señales para evitar conflictos, y eso, aunque suene simple, cambia completamente la forma en la que uno vive. No sé qué va a pasar más adelante con mi familia ni si en algún momento las cosas se van a acomodar de otra manera. Lo único que tengo claro ahora es que no voy a retroceder para hacerles la vida más fácil a ellos. Ya pasé demasiado tiempo siendo la única que no sabía lo que estaba pasando, como para ahora convertirme en la que tiene que hacer como si nada hubiera sido tan grave. Actualización final. Han pasado ya varios meses desde que todo explotó y, aunque suene extraño, por primera vez siento que el ruido empezó a bajar. No porque las cosas se hayan arreglado ni porque haya habido algún tipo de reconciliación, sino porque cada quien terminó cayendo en su propia realidad y ya no hay tanto intento de controlar lo que pasó. Es como si finalmente todos entendieran que no hay forma de volver a lo de antes, por más que algunos lo deseen. Yo ya no vivo en la misma ciudad. Tomé la decisión hace un tiempo, cuando me di cuenta de que quedarme cerca de todo eso solo me mantenía atrapada en un ciclo que no me dejaba avanzar. No fue algo impulsivo, lo pensé bastante, pero al final entendí que necesitaba distancia real, no solo dejar de hablar con ellos. Conseguí trabajo en otro estado, encontré un lugar sencillo donde vivir y empecé de cero. Al principio se siente raro, como si estuviera viviendo la vida de otra persona, pero con el paso de las semanas esa sensación se fue convirtiendo en algo más estable, más mío. El divorcio ya está completamente cerrado. No hubo peleas largas ni intentos de alargarlo, y creo que en el fondo eso dice mucho de la situación. Mi ex sabía perfectamente que no tenía cómo justificar nada y optó por salir lo más rápido posible del proceso. No hemos vuelto a hablar desde entonces y tampoco lo necesito. Todo lo que tenía que decirse ya se dijo, y lo demás no cambiaría nada. De mi hermana sé lo justo y necesario, casi siempre por terceros. Sigue viviendo fuera de la casa de mis padres, y aunque en algún momento pensé que mi mamá la iba a recibir otra vez sin importar lo que hubiera pasado, parece que incluso ella entendió que no podía hacer como si nada. No es que la haya dejado de apoyar, pero la relación cambió. Ya no hay esa fachada de familia perfecta que intentaban sostener a toda costa. Ahora todo es más silencioso, más incómodo, más real. El bebé está bien, que al final es lo único que realmente importa dentro de todo este desastre. No tengo contacto con él ni planeo tenerlo, y eso ha sido uno de los puntos que más conflicto ha generado con mi mamá. Hubo una llamada hace unas semanas en la que intentó, otra vez, convencerme de que al menos conociera al niño, que no tenía sentido seguir alejándome de algo que, según ella, con el tiempo podría sanar. Le respondí que hay cosas que no se arreglan con el tiempo, y que yo no iba a forzar una relación que solo existiría para hacerlos sentir mejor a ellos. No gritamos, no discutimos como antes, pero quedó claro que estamos en lugares completamente distintos. Con el resto de la familia el contacto es mínimo o inexistente. Algunos han intentado acercarse con mensajes que parecen más por compromiso que por interés real, como si quisieran mantener una puerta abierta por si en algún momento todo se normaliza. Pero la verdad es que no hay nada que normalizar. Lo que pasó no fue un error aislado ni un mal momento, fue una cadena de decisiones sostenidas durante años en las que yo fui la única que no tenía información. Y eso no es algo que se pueda ignorar para poder compartir una cena como si nada. Lo más curioso es que con el tiempo han dejado de insistir en que yo fui la que hizo mal las cosas. Ya no escucho ese discurso de que fui cruel o de que arruiné la familia. No porque de repente hayan reflexionado profundamente, sino porque la realidad se encargó de poner todo en su lugar. La boda que nunca ocurrió, la exposición pública, el hecho de que el bebé confirmara todo, y la forma en la que cada uno tuvo que asumir lo que hizo, terminó siendo más evidente que cualquier argumento que yo pudiera dar. En lo personal, siento que estoy en un punto distinto al de hace unos meses. No voy a decir que todo está superado ni que no me afecta, porque sería mentira. Hay días en los que me acuerdo de cosas específicas y todavía me enoja, me incomoda o simplemente me deja pensando en cuánto tiempo viví engañada. Pero también hay muchos momentos en los que no pienso en eso en absoluto,
Y eso ya es un cambio enorme. Antes todo giraba alrededor de lo que había pasado, ahora es solo una parte de mi historia, no el centro. También entendí que lo que hice en el baby shower fue el punto de quiebre que necesitaba. No fue una reacción impulsiva ni un acto sin consecuencias, pero tampoco fue algo que lamente después. Si no lo hubiera hecho así, probablemente seguirían intentando manejar la situación a su manera, manteniendo la mentira en otro formato, buscando la forma de que yo terminara aceptando algo que nunca debí tolerar. Exponer la verdad no arregló nada, pero sí evitó que siguieran escondiéndola. A veces me preguntan si en algún momento consideraría volver a tener relación con ellos, aunque sea de forma superficial. No tengo una respuesta definitiva para eso, pero sí tengo claro que no va a ser pronto ni bajo presión. Por ahora, lo único que me importa es seguir construyendo una vida donde no tenga que cuestionar constantemente lo que está pasando a mi alrededor, donde las cosas sean claras, incluso si no son perfectas. Después de todo lo que pasó, lo único que realmente cambió es que dejé de aceptar cosas que antes justificaba por costumbre, por miedo o por no querer enfrentar la realidad. Y aunque el precio de eso fue alto, no volvería atrás para hacer las cosas diferentes. Porque si algo me quedó claro en todo este proceso es que el problema nunca fue decir la verdad, el problema fue todo el tiempo que otros pasaron ocultándola.